Hola, buenas noches. Vamos a leer la porción de las Escrituras que corresponde a este día, a esta hora. Así que les invito a que nos unamos juntos para la lectura del día de hoy. Gracias te damos, Señor, para poder leer por esta oportunidad que nos das. Gracias porque nos ponemos con un corazón abierto, Señor, a la enseñanza de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender mejor la Escritura. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos en el primer libro de las Crónicas. Ahora vamos a capítulo 26. Primero de las Crónicas, en el capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaban Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gediel el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto y Eloenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peutai el octavo. Dios había obedecido a Obed-edom, había bendecido, perdón, a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabat. Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre los hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Los hijos y parientes de Osa, que sirvieron como porteros, sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Estos fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Libni, del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Rabaías, Gesías, Joram, Sicri y Semolot. Selomod y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Selomot
y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, Asabías y sus parientes, 1,700 hombres capaces quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jerías, quien era el jefe de los hebronitas, según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David, se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón, perdón, en Jazer, en la tierra de Galaad. Había 2,700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Capítulo 27. La siguiente es la lista de los generales y capitanes israelitas y de sus oficiales, quienes servían al rey. Supervisaban las divisiones del ejército que estaban de guardia cada mes del año. Cada división constaba de 24,000 hombres y servía durante un mes. Jasobeam, hijo de Sabdiel, fue el comandante de la primera división de 24,000 soldados que estaban de guardia durante el primer mes. Eran descendientes de Pérez y estaban a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Dodai, descendiente de Ahoa, fue el comandante de la segunda división de 24,000 soldados, que estaban de guardia durante el segundo mes. Su oficial principal era Miklot. Benaía, hijo del sacerdote Joiada, era el comandante de la tercera división de 24,000 soldados, que estaba de guardia durante el tercer mes. Este fue el Benaía, que comandó el grupo selecto del ejército de David, conocido como los 30. Su hijo Amisabad fue el oficial principal. Asael, hermano de Joab, era comandante de la cuarta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el cuarto mes. Asael fue sucedido por su hijo Zebadías. Sama, el israelita, era comandante de la quinta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el quinto mes. Ira, hijo de Iques de Kecoa, era el comandante de la sexta división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el sexto mes. Él es un descendiente de Efraín de Pelón, era el comandante de la séptima división de 24,000 soldados, que estaba de guardia durante el séptimo mes. Sibecai, un descendiente de Zera de Husa, era el comandante de la octava división de 24,000 soldados, que estaba de guardia durante el octavo mes. Abiezer de Anatot, en el territorio de Benjamín, era el comandante de la novena división de 24,000 soldados que estaban de guardia durante el noveno mes. Maarai, el descendiente de Sera, de Netofa, era el comandante de la décima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el décimo mes. Benaía de Piratón, en Efraín, era el comandante de la undécima división de 24,000 soldados que estaba de guardia en el undécimo mes. Elet, un descendiente de Otoniel de Netofa, era el comandante de la duodécima división de 24,000 soldados que estaba de guardia durante el duodécimo mes. A cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubenitas, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de Leví, Asabías, hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David,
de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, comenzó el censo, pero nunca lo terminó, porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Sefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Enán de Heder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras sicómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitrai de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Safad, hijo de Abdai, era responsable del ganado en los valles. Obil, el ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Geedías de Meronot estaba a cargo de los burros. Jasís, el agareno, estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán, el tío de David, era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. A Aitofel lo sucedieron Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey. Capítulo 28. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén. Los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del rey. David se puso de pie y dijo: Hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar, perdón, tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me eligió a mí entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tu hijo Salomón edificará mi templo y mis atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente
dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Entonces, David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos, para las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debían usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo. Le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro, y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata, según la función de cada uno. Designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo, utilizados para manejar la carne de los sacrificios, y para los tazones, las jarras y la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso, y finalmente le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente, y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te faltará ni te abandonará. Él, Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegura de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios, y los funcionarios y toda nación están a sus órdenes. Bien, hasta aquí la lectura del día de hoy. Les invito para que el día de mañana continuemos. Bendiciones.